¿Cómo es nuestra fe? Nuestra fe es capaz de poder atravesar las circunstancias opuestas a la promesa que hemos recibido de Dios. Estamos creyendo verdaderamente en el Dios de la Biblia, ese Dios que puede transformar un escenario. ¿Cómo crees que está tu fe? Vamos a reflexionar mucho sobre esto. El dato que se encuentra en Lucas 8, del 40 al 56. Jesús se encontraba transitando por un lugar con mucha gente que ya lo estaba esperando y aparece un principal de la sinagoga que es Jairo. La Biblia dice que se postra a sus pies, le rogaba que entrase en su casa porque su única hija, que tenía aproximadamente 11 años, estaba muriendo. En ese mismo instante, a la paralela, vemos en el relato de que aparece esta mujer, una mujer que había estado padeciendo con flujo de sangre por casi 12 años, había gastado todo en médicos y ninguno había podido curarla. Este caso me hace pensar, ¿no? Cómo Jairo, siendo un principal de la sinagoga, tenía un cargo importante en el ámbito religioso. Y hay que considerar que en este tiempo, pues, los fariseos religiosos que estaban en ese momento no compartían lo que Jesús hacía. Pero a él no le importó eso. Y fue a ese lugar donde la palabra nos dice de que había mucha gente, a tal punto que decían que lo estaban apretando a Jesús por amor por su hija, que su única hija de 12 años que estaba muriendo. No le importó, y porque imagino, tenía una posición tan grande, ahora podía consultar a otras personas, tenía alternativa de poder acudir a otros médicos, y infinidad de cosas que nos podemos imaginar, ¿no? Y aparece prácticamente la paralela entre toda la multitud, una mujer que venía padeciendo con flujo de sangre, como ya les había contado, ya había intentado todo con médicos, había gastado todo. O sea, que 2 años padeciendo una circunstancia, porque de por sí el tema de que ya estaba con flujo de sangre la hacía como impura, públicamente no podía dar públicamente, pero en ese momento ya no le importó. Ella entendía que Jesús podía salvarla, su prenda, su manto, estar lo más cerca que podía de él, se expone y dice la palabra, tocó por detrás y tocó al borde de su manto y al instante dejó el flujo de sangre. Luego Jesús siente que hay una fuerza que sale de él y le pregunta, no, ¿quién hacía que me ha tocado? Señor, hay mucha gente, no va a poder ser cualquiera. Pero él, obviamente, que sabía todo. Lo que quedó oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. O sea, habló de que había estado con el flujo de sangre. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿De dónde te ha sacado Jesús? ¿De dónde nos ha sacado Jesús? ¿Qué milagros ha hecho Dios por nosotros? Definitivamente cada uno tiene una historia distinta, cada uno tenía un proceso diferente. Algunos de repente aún pueden tener un reparo en contar su testimonio, porque pueden pensar, ¿qué van a pensar de mí? Miedo que de repente pueden ser juzgados, porque aún el Señor está trabajando en esa identidad, sigue trabajando en esa identidad de nosotros. No nos tenemos que avergonzar del Evangelio, no nos tenemos que avergonzar de dónde nos sacó el Señor, porque el Señor hace obra nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Esta mujer lo arriesga todo desde inicio a fin, exponiéndose a que la critiquen, exponiéndose a que hablen de ella. Imagino habrá habido miradas, imagino la gente que no está a su alrededor por todo el pensamiento que tenía en ese momento se han apartado de ella, pero ella no le importó. Estaba delante de Jesús y sabía que él la había sanado. Entonces, ¿cómo poder negar su fe? Le da esa identidad. Mientras todo esto pasaba, Jairo seguía ahí. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, que era Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Viéndolo Jesús respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Jairo lo deja todo por amor, porque cree y por amor a su hija. Está dispuesto a dejar las posiciones, está dispuesto a enfrentarse al que dirán, pero con la convicción en el corazón de que Jesús podía sanar. Podía haber tomado la decisión de hacerle caso a lo que le dijeron, a lo humano. Aquella persona que vino con ese mensaje desde su casa diciéndole, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Hubiera podido regresar, seguir llorando por la tragedia de su hija y haber perdido la oportunidad de tener el milagro de que su hija viva, de que sea salva. Ella se sanó y Jesús entró en su casa. Vamos a pensar, qué tan fácil nos rendimos con la oración, qué tan fácil nos rendimos por luchar por amor, entendiéndose dirigidos por el Señor. Dios es amor y el amor más grande que hemos podido conocer es a través del sacrificio de la cruz y la resurrección. Cuando Él no tenía por qué pasar por todo eso, pero decidió pasar. ¿Qué tanto nosotros estamos dándonos de nosotros para poder interceder, para poder orar, para poder seguir pidiendo por alguien que amamos mucho, por alguien que sabemos que necesita de Dios? Escuchamos comentarios o vemos situaciones que son totalmente opuestas a lo que nosotros quizás estamos pidiendo, pero que el Señor ha puesto convicción en luchar por ello, porque es una promesa, un rema que de repente el Señor te reveló o a través de su palabra. Y pide al Señor que te pueda revelar qué cosas has dejado de hacer, o te desanimaste, te desesperanzaste. Mencionar cómo estas dos personas en diferentes situaciones mantuvieron la fe en Jesús, sin importarles las circunstancias. Lo que puedas reflexionar, a que el Señor te habla a través de este relato, que pueda fortalecer tu fe, a que te pueda exhortar también pensar verdaderamente cómo estamos. No vamos a tener siempre las respuestas de lo que viene adelante, pero si seguimos, ponemos los ojos en Cristo Jesús, nos va a mantener en pie. Y es que el Señor es bondadoso y compasivo, y todo lo que hace merece recordar Salmo 124. Nos vemos en